Y hacía algún dulce así bien japo, o hacía mochi, o hacía satandagi, y ella como para que nos gustase ir ahí, nos preparaba ese tipo de cosas. Soy Mayu Oshiro, Nikkei Argentina, tercera generación de inmigrantes japoneses. Me propongo con este podcast investigar y difundir la identidad Nikkei desde Latinoamérica. Agarra tu pasaporte, que te invito a acompañarme en este viaje cultural. Pasaporte Nikkei. El idioma no es solo un medio de comunicación. Es el reflejo de la cosmovisión de un pueblo. Es el lente con el que cada cultura ve y da sentido al mundo. Hay muchas frases en japonés que no tienen una traducción exacta al español. Y a pesar de los esfuerzos, se pierden ciertos matices. En casa no se hablaba japonés. ¿Pero acaso no hay otras formas de transmitir la cultura? En lo profundo de nuestras raíces, hay historias que se cuentan, algunas con palabras y otras con sabores. Historias que han viajado de generación en generación, en barcos, en aviones, de boca en boca, de plato en plato. Del recuerdo de aquella comida que cierro los ojos y casi que logro saborearla. Es que el paladar tiene memoria. Esa receta que la tía no nos enseñó, pero que uno trata de replicarla una y otra vez, recordando ese sabor. Esas historias están vivas, se transforman porque al replicarlas le ponemos de lo nuestro y de los nuestros. Y así es que sobreviven al paso del tiempo y al olvido. En casa no hablábamos japonés, pero sí decíamos "itadakimasu" en la mesa antes de comenzar a comer. Y ahora en mi casa lo seguimos replicando. Su significado literal es recibo humildemente, pero en el contexto de la comida expresa gratitud por los alimentos, por quienes lo prepararon, por quienes lo cosecharon, por los animales, la vida que se ofrece en cada plato. Es una palabra que refleja la filosofía japonesa. Esto del respeto, el agradecimiento, no solo hacia las personas, sino también hacia la naturaleza y los recursos utilizados. Su equivalente más cercano en español sería algo así como buen provecho, aunque como les dije antes, esta y muchas otras traducciones se quedan cortas. Hoy, en Pasaporte Nikkei, gastronomía Nikkei. Para abordar este tema, se me ocurre escribirle a Adrián, Nikkei argentino, que nació en Buenos Aires y se vino a vivir a Córdoba capital con su pareja hace unos 7 años. Ambos son emprendedores gastronómicos, dueños de 2 restaurantes muy populares en la ciudad, Nakama Ramen Corner y Daisu. Ambos restaurantes ofrecen comida japonesa, les diría que de los únicos que ofrecen platos típicos más allá del sushi. Adrián, te mando este mensajito para confirmar. Nos encontramos entonces hoy a las 5 en Daisu. Mis padres son descendientes de japoneses, o sea, mis abuelos eran japoneses de Okinawa. Ya muy argentinos también ellos, a pesar de que los padres son japoneses, como que mis abuelos no querían que sean muy japonizados y querían como que ellos se acostumbraran bien a la cultura argentina. Entonces no les enseñaron el idioma, por ende yo tampoco aprendí, no sé nada de japonés. La verdad fue una lástima total, a mí me hubiese encantado aprender japonés. Hay un montón de cosas que realmente necesito día a día y me facilitaría un montón saber japonés. ¿Y vos te sentís más argentino? Pero totalmente, Sí. ¿no? Soy re argentino, yo no tengo los ojos nomás y después el interés nada más en la cultura y la gastronomía, ¿no? En tu casa vos me decís que no se vivía tan fuertemente la cultura, o sí. O sea, sí, hay un montón de costumbres que mantenían, más que nada comíamos comida muy argentina, ¿no? De vez en cuando había algún plato así medio japonés. Por suerte, nada, allá en Buenos Aires llegaban cosas importadas japonesas, entonces nosotros cada tanto, no sé, comíamos caré, un curry japonés, ¿no? Mi abuela por ahí hacía algún dulce así bien japo, o hacía mochi, o hacía satandagi, y ella como para que nos gustase ir ahí, nos preparaba ese tipo de cosas. Mochi, dulce japonés hecho de mochigome, un pequeño grano de arroz glutinoso. El arroz se machaca hasta convertirlo en una pasta que se moldea con la forma deseada. Satandagi son bollos de masa dulce fritos similares a los buñuelos y a las donas, originarias de Okinawa. Son también populares en Hawái. ¿Comían todos los días arroz? Sí, siempre, siempre. Es más, cuando era chico no me gustaba mucho, era como que todo lo comía con pan, ¿viste? Muy argentino. Y después cuando empecé a crecer un poquito más me di cuenta, no sé, me empezó a gustar más el arroz que el pan y es como que medio que, bueno, no sé. Lo reemplazaste. Sí, bueno, en casa igual siempre
todo, absolutamente todo, se acompañaba con arroz. Asado con arroz. Tal cual, el asado con Locro arroz. con Sí, arroz. sí. Ahora, bueno, mi señora es coreana, es como que ahora el asado va con arroz y con kimchi. Qué Entonces, rico. como que metimos una cosa más a la Para- costumbre. Kimchi es un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico el repollo asiático. Tiene un olor fuerte y característico, su sabor es salado y picante. ¿Quién cocinaba? Mi hija se la pasaba cocinando todo el día, hacía muy buenas tortas, todas eran muy buenas cocineras, mis tías eran muy buenas, cada una es como que tiene un plato particular que la caracteriza. Tía Alicia, que hace sopas increíbles, las empanadas de ella también son excelentes. Tengo mi tía Ade, que hace una encurtida de pepinos, que es el que hacemos acá en Raizu, que no lo he probado en otros restaurantes japoneses. Bueno, después mi otra tía Luisa, que tiene una tarta de cebollas impresionante que nunca la pudimos replicar porque nunca dejó receta, así que yo intenté hacerla un montón de veces y no he conseguido hacer eso que yo recuerdo. Pero Claro. es como que cada una tiene su plato maestro que la caracterizaba, ¿no? ¿Y vos siempre cocinaste? No, yo sí la ayudaba a mi vieja, pero no era de cocinar cuando era chico. Desde adolescente como que no sabía qué era lo que quería hacer, ¿viste? Y me obsesionaba mucho con qué es lo que voy a hacer de mi vida. Hice un montón de cursos de un montón de cosas diferentes para ver qué era lo que me gustaba, cambié de carrera un montón de veces, tuve un montón de trabajos diferentes y mientras yo buscaba eso, yo comía en algún lugar, me gustaba y después intentaba replicarlo. Creo que el click fue cuando un día hice una receta que me salió muy bien, le gustó a todo el mundo y ahí fue como que me dio confianza y como que me empecé a meter más ahí, empecé a hacer cada vez más recetas, a investigar más ¿Y qué receta era? udon, lo primero que hice, más, antes de hacer ramen me hacía udon. Udon es un tipo de fideo grueso hecho de harina de trigo. Fue inventado en Japón en el siglo VI. Son normalmente servidos en un caldo y se le añade otros ingredientes que varían según la región de Japón. Nada, había un video, un canal de comida japonesa, o sea, te enseñan a hacer todos los fideos de cero, viste, como hacen los udones desde antes. Nada, toda esa masa se deja descansando, se pone en una bolsa, te tenés que descalzar y encima de la bolsa y un papel tenés que pisarlo porque es muy dura esa masa. Y después agarrás, lo doblás de vuelta y lo pisás, y así como 15 veces. Así es como se hacía antes, ¿no? Claro. Caldos, los dashi, por suerte estaban todos esos ingredientes. Tipo hacer un dashi con kombu, giboshi y katsuobushi. Y son tan buenos los ingredientes que es medio difícil pifiarle a eso con ingredientes tan buenos, ¿viste? Tengo una salsa de soja japonesa, el mirin verdadero y tiene que salir bien, si no tenés que ser medio malo como para Claro, pifiarle a está eso. Y nada, salió increíble, a todo el mundo le gustó y es como que a mí me levantó mucho la autoestima. Dashi es el nombre de un caldo de pescado muy utilizado en la cocina japonesa. Es uno de los puntos de partida para platos con fideos, así como la elaboración de la popular sopa de miso japonesa. Este sencillo caldo se elabora agregando al agua caliente kombu, una alga comestible, katsuobushi, que son virutas de pescado bonito seco, y niboshi, pequeñas sardinas secas, retirando del fuego justo antes de que el caldo entre en ebullición. Se trata de un caldo altamente apreciado en la cocina japonesa, debido a su agradable sabor umami, lo cual lo convierte en base de varias sopas y caldos, así como salsas. Para la preparación del udon se le puede agregar al dashi salsa de soja y mirin, que es una clase de vino de arroz similar al sake, pero con bajo contenido de alcohol. Eso, después, bueno, también la salsa teriyaki. Ahí aprendí a investigar como muchas recetas, porque, bueno, salsas teriyaki hay tantas como hay familias, ¿no? Es como cada uno tiene su propia receta. Salsa teriyaki es una salsa japonesa utilizada para marinar y luego hacer a la parrilla carnes, aves o pescado. Como que me empezó a obsesionar la cocina. Hacía asado todos los domingos, le empecé a sacar ese laburo a mi viejo. El asado para mí me parecía algo como re complejo. Dominar el fuego, después tenés que dominar la temperatura y la altura de la parrilla. Después, fijarte la calidad de la carne, eso lo aprendí muchísimo después, tipo ya de grande. Como lo salás y todo eso, lo aprendí ya de grande, después ya habiendo estudiado gastronomía. Todos los fines de semana intentaba hacer algo diferente. Ante el desconocimiento te das cuenta que es un mundo gigante, tipo con qué puedo condimentar y que va a quedar bien y con qué no, y ahí, obviamente hice un montón de cosas que quedaron para el culo, tipo re feas, pero bueno, eso fue ir probando, ¿no? Y bueno, ya
tenía cierta edad, mi novia también, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida? Estábamos muy cerca de los 30, ¿viste? Dijimos, bueno, vamos a hacer un viaje y vemos qué es lo que surge. Bueno, nada, empezamos como a viajar, siempre lo que más nos atrajo fue la comida, y nada, viajando es como que estar probando comidas en ese país, es como muy interesante cómo la comida te transmite lo que pasa en ese lugar y viceversa. Cada cosa que a nosotros se nos ocurría como emprendimiento o negocio era todo relacionado con la comida. Y al principio nada, mi idea era abrir una cafetería con un tipo particular de comida. Estaban los bagels, quería hacerlo con bagels. Después con tostadas así media raras, quería hacerlo así. Después estuvimos trabajando en restaurantes y cafeterías de Nueva Zelanda y de Malasia. Es como que nos metimos un poco más en el mundo de la gastronomía, más en serio. Y lo que es estar también en una cocina. No sé, pasamos por varios países, después fuimos a Malasia. Malasia es una cultura gastronómica pero impresionante gastronómicamente, es como que se mezclan la cultura malaya, después ahí hay muchos chinos y hay muchos de India y Bangladesh, ¿no? Estuvimos en un restaurante que era de chinos y el chef era de Bangladesh. Y encima era recopado porque amaba a Argentina, no sé por qué. En India y Bangladesh o son de Argentina o de Brasil, ¿no? Entonces como pegamos mucha onda con él. Y bueno, nada, la comida ahí era increíble, era como una mezcla de China con India y nada, obviamente muchísimo sabor, muy especiado todo. Y bueno, fuimos a un restaurante de ramen que tenía muy buena calificación de un chef japonés. Ramen fue increíble, pero espectacular. Nos voló la cabeza, como que cambió toda nuestra percepción de la comida. Fue lo más rico que probamos en nuestra vida. No sé cuántas veces fuimos en una misma semana, creo que fuimos 3-4 veces en la misma semana. Y dijimos, ya está, esto es lo que tenemos que aprender. O sea, dieron de baja los bagels. Sí, o sea, imagínate dos asiáticos, dos chinos haciendo café y comida de judíos, tipo nada que ver, tipo. Entonces ahí nos pusimos a investigar dónde podíamos estudiar o ir a trabajar en un restaurante de Japón. Nos sugirieron hablar con un chef retirado que estaba por dar clases de ramen. Este chef se llama Rikisai Miyashima, él tenía un restaurante de ramen ambientado como se llamaba Ninja Ramen. Nos contactamos con la intérprete en realidad porque él no habla en inglés. Incluso nos puso 2 intérpretes, uno en inglés, otro en español, un colombiano que es una masa que es bastante conocido allá y en Colombia, como un influencer ahora. Nos enseñaron cómo hacer cada uno de los elementos, nos enseñaron un poco de la historia, un poco de todo, ¿viste? Cómo hacer los fideos, cómo hacer un caldo de cero, ¿no? Cómo limpiar cada uno de los huesos, cómo hacer los tare, con las salsas, ¿no? Cómo hacer los toppings, cómo hacer los aceites. Dijeron era más fácil lo de las tostas. Sí, man. No, fueron un montón de horas, mucho laburo, pero sí, bueno, aprendimos un montón. Él básicamente nos enseñó como la base de cómo hacer un ramen y después nos dimos cuenta que en realidad es como que nos enseñó a después hacer nuestro propio estilo, ¿no? Es como que lo que tiene el ramen es que es muy versátil y no hay reglas, salvo que los fideos tienen que ser alcalinos y de trigo, ¿no? Por eso hay ramen sin caldo, o hay ramen con el caldo aparte, ramen con caldo pesado, con caldo liviano. Le podrías poner salsa de tomate, pero si los fideos son alcalinos y de trigo, eso es considerado ramen. Esa es la única regla que tiene que haber. Aunque hoy es un icono de la cocina japonesa, el ramen tiene raíces chinas, la mian, que significa fideos estirados. Se cree que los inmigrantes chinos llevaron los fideos de trigo a Japón a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Inicialmente se servía en puestos callejeros y era considerada una comida rápida y económica. Con el tiempo, los japoneses adoptaron la receta incorporando ingredientes y técnicas propias. El ramen se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el trigo importado de Estados Unidos hizo que los fideos fueran más accesibles. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de la gastronomía japonesa y en una experiencia culinaria que varía según la región y el estilo de preparación. ¿Ustedes siempre tenían en mente la idea de volver y tener un negocio? No, al principio en realidad lo que queríamos era
descubrir qué y quedarnos en algún país afuera de Argentina, ¿no? Pero económicamente era medio difícil para nosotros, siempre fuimos como muy mochileros en el viaje. Hacíamos couchsurfing, que es que un desconocido te deja dormir en tu sofá, ¿viste? Para poder abrir un restaurante afuera, nos dimos cuenta que la inversión tiene que ser pero demasiado grande, muy compleja. Nosotros siendo de otro país lo veíamos muy difícil y dijimos, no, bueno, vamos a estudiar, volvemos y ponemos el restaurante en Argentina, pero bueno, vamos a hacerlo en algún lugar que no sea Buenos Aires, porque la verdad estamos re cansados de Buenos Aires, no nos gustaba esa agresividad que tiene el porteño. Cuando volvimos pensamos diferentes lugares, pensamos Uruguay, pensamos Chile, Santiago, Valdivia, que está al sur de Chile, nos cruzamos para Bariloche, fuimos a San Martín de los Andes, Villa La Angostura, pensamos Mendoza, pero son todos lugares con muy poca población y lugares que son muy de temporada, que si estás fuera de temporada no tenés laburo. Cuando vinimos acá a Córdoba, la cantidad de población era buena, muchos jóvenes, mucho interés. No había nada japo y además nos enamoramos como bastante rápido por la cercanía con las sierras, ¿no? Tipo, en 40 minutos tenés las sierras y eso creo que también fue bastante determinante. Tipo, nos imaginábamos, no sé, el día de descanso yéndonos a las sierras o al río. Se veía muy lindo y dijimos, bueno, vamos a ponerlo acá, vamos a probar. Que dicen que la gente de Córdoba es media conservadora o medio tradicional a la hora de comer, ¿visto? De probar cosas nuevas. Sí. Y fue medio complicado al principio, más que nada las cosas que nos decían los demás, ¿no? Bueno, no teníamos muchos amigos acá, solamente teníamos un amigo de Isa que nos decía, acá se come lomito, pizza, asado, cabrito como algo diferente, y el cordobés no sale mucho de ese tipo de comidas, ¿viste? Nos decían por detrás, no nos dijeron directamente, si no ponen sushi van a fracasar. Y nada, nosotros lo que queríamos era hacer ramen, ¿viste? Y dijimos, bueno, vamos a probar. Igual hasta el último día, hasta el día que abrimos, yo estaba cagado en las patas. No sabía si iba a venir gente o no, pero yo pensé que no iba a venir nadie. Y dije, bueno, no sé, voy a salir a repartir volantes en la calle para que la gente sepa que estamos acá. Pero parece que la gente ya quería un lugar de ramen. Y el día que abrimos, ese mismo día, un par de horas antes, pusimos, hoy estamos abiertos, y se llenó de gente. Ya había 2 horas de cola en la calle, Isa tuvo que hacer una lista de espera, fue tremendo. Y fue un quilombo, ¿no? Porque nosotros al principio queríamos ser Isa y yo nada más laburando, empezamos siendo dos, un cocinero que hacía entradas, yo, Isa en el salón y otra chica más, y obviamente no nos daban las manos. Yendo a limpiar los bowls para poder despachar de vuelta el ramen, correr. Estuvo re bueno todo ese proceso de que nada, sabes que tu producto está bueno, la gente lo quiere, estás laburando un montón, pero es un sufrimiento que lo disfrutás, ¿viste? ¿Qué significa para vos la gastronomía japonesa? ¿Qué elemento crees que la hacen única? ¿Qué la hace única? O sea, me encantaría saber todo sobre gastronomía japonesa, pero sé que es imposible y le tendría que dedicar toda la vida a algo y sé que no podría. No sé, con todas las cosas que he probado y que sigo probando, es como que tiene el súper refinamiento por un lado de lo más alto de la gastronomía y con sabores súper sutiles que tenés que tener un paladar y sabores muy profundos por otro, y después por otro lado tenés como un lado como muy informal, muy callejero, pero tremendo que te rompe la boca cuando probás algo nuevo. Entonces como que es muy variada, ¿viste? La gastronomía japonesa. Se le dice washoku a la cocina tradicional japonesa. Wa significa al estilo japonés, abarcando los valores integrales de su pueblo y su cultura. Y shoku significa comida o comer. El hecho de que los japoneses eligieron este carácter para su nombre, wa, es muy revelador, ya que wa también significa armonía. Y este fue uno de los conceptos más importantes en los años de formación de Japón, totalmente influenciado por la filosofía confuciana y budista china. Permanentemente se busca la armonía en la cocina japonesa. Armonía en los 5 sentidos, en los colores, ya que mientras más variedad, más nutrición. También se buscaba armonía en los métodos de cocción, en los sabores. También las estaciones del año marcan la vida de los japoneses y son importantes en su dieta. Se come según la temporada. Y así es como en verano se comen pescados y el japonés sabe exactamente que está en primavera porque hay ciruelas, hay cerezas, en otoño hay castañas, batatas y crisantemos en invierno en las sopas. Y así también la gastronomía japonesa busca armonía con la naturaleza y las estaciones del año. Si tuvieses que seleccionar
algunos platos así de la cocina japonesa como para entenderla? Para entenderla, para mí hay que ir como a lo más básico y lo más esencial, me parece. Yo creo que es el dashi. El dashi creo que es como la base de la gastronomía japonesa. El alga kombu, ¿no? El uso del alga kombu y el katsubushi es como... Son esos elementos que son umami puro, que vos lo podés aplicar a un montón de cosas. Y el arroz, ¿no? El dashi y el arroz, creo que son elementos que no podés separar de la gastronomía japonesa, me parece. ¿Y qué es el umami? El umami, nada, es el quinto sabor. Es medio indescriptible, pero tiene todos los sabores a la vez, ¿no? Salado, dulce, amargo, ácido, todo mezclado a la vez, pero es como muy sabroso, ¿no? Si está rico, bueno, eso es umami. Tiene que tener como un balance, ¿viste? Cuando ya tiene un balance, para mí eso es umami. Cuando probás algo, por ahí te das cuenta que le falta algún elemento porque no está bien balanceado. Cuando le pones eso que le falta, quizás, no sé, es algo de acidez, lo levanta y ahí te das cuenta que quedó mejor balanceado y eso es como equilibrio de sabor, ¿no? ¿Existe una gastronomía Nikkei que salga, digamos, de esa fusión, de esa combinación de culturas? ¿Existe una gastronomía Nikkei argentina, por ejemplo? Para mí no al nivel que lo tiene Perú, que fue como demasiado grande, ¿no? El cambio que hubo por la inmigración japonesa en Perú y el impacto que tuvo fue muy grande. Ya está establecido la gastronomía Nikkei. ¿En Perú? ¿En Japón también? En Japón no ves sushis más tradicionales, claro. ¿no? Sí, no, o sea, debe haber algún lugar que te venda sushi con palta y queso. Claro, claro. Volviendo a la pregunta, lo que es japonés argentino, creo que no hubo nada o un movimiento como muy grande mezclando esas dos cosas como para decir que hay una fusión así tan grande como la que hubo en Perú, ¿no? Se ven hoy en día restaurantes que sí usan elementos japoneses, pero no al nivel como para decir esto ya forma parte de nuestra cultura. En cambio eso sí pasó en Perú. Se conoce como cocina Nikkei al estilo gastronómico que surge de la fusión entre la cocina japonesa y la peruana. Se originó con inmigración japonesa al Perú a finales del siglo XIX, cuando los inmigrantes adaptaron sus técnicas culinarias tradicionales a los ingredientes locales. Se caracteriza por técnicas japonesas, uso del pescado crudo, cortes precisos y respeto por los ingredientes. Sabores peruanos, ingredientes como ají amarillo, limón, cilantro y camote. Algunos platos icónicos de la gastronomía Nikkei es el tiradito Nikkei, ceviche con toques japoneses, sushi con insumos peruanos y pulpo al olivo. Y aunque Nikkei hace referencia a la diáspora japonesa en general, en gastronomía se usa principalmente para esta fusión peruano-japonesa, reconocida a nivel mundial. ¿Qué ingredientes o platos combinarías, digamos, que tuvieses que fusionarlo, lo argentino con lo japonés? No sé si lo haces. No sé, las salsas o los fermentos japoneses hoy en día están como, no sé si decir de moda, pero sí se están utilizando mucho y sí se mezcla con la gastronomía que tenemos accesible, ¿no? Bifes madurados en shio-koji, ponele. Ves que hacen miso de garbanzos y diferentes ingredientes japoneses sí los están utilizando para darle otro sabor a platos que se suelen usar, ¿viste? No solamente acá en la Argentina, ¿no? Se ve afuera también, se usa mucho. Shio-koji. Shio en japonés significa sal y koji es arroz que se le ha cultivado del hongo koji-kin. El koji es la base de la cocina japonesa y se utiliza para elaborar sake, mirin, salsa de soja, miso, entre otros. Miso es una pasta hecha con semillas de soja o cereales y sal marina fermentada con el hongo koji. En japonés, Ikigai podría traducirse como razón de ser o motivo para levantarse cada mañana. No se trata de una búsqueda grandilocuente o de una sola cosa, sino de encontrar sentido en lo cotidiano, en aquello que hacemos con amor, en lo que damos y recibimos. Y así como Adrián encontró su Ikigai en aquello que siempre estuvo con él, en cocinar, en compartir y en hacer de ese acto una forma de dar amor, me quedo pensando cuánto eso también nos atraviesa a quienes crecimos en familias Nikkei, donde la comida es memoria, es cuidado, es identidad. En el próximo episodio voy a conversar con Fer Nizawa, autor del libro Ikigai, la sabiduría japonesa para una vida plena. Un libro que me llegó hace unos meses y me ayudó a poner en palabras muchas de esas enseñanzas que siempre sentí presentes, aunque no siempre supiera nombrarlas. Fer logra algo muy hermoso.
traducir y acercar estas filosofías de vida de forma simple y profunda a la vez. Haber vivido en Japón 3 años me sirvió mucho y creo que lo que pude capitalizar fue lo que puse en el libro, ¿no? Lo mejor de los dos mundos. Creo que Japón tiene cosas muy maravillosas para aprender, pero también afirmo que nosotros también, los latinoamericanos y los argentinos puntualmente, tenemos cosas maravillosas para ofrecer al mundo, por lo cual creo que el gran aprendizaje fue entender que no hay sociedad perfecta y a veces en Occidente entendemos como el propósito como algo que tenemos que encontrar sí o sí, ¿viste? Como una búsqueda, como un destino para dónde llegar, y creo que el error está ahí. El propósito es algo que se transita, se vive día a día. El propósito básicamente es obtener coherencia entre lo que uno piensa, siente y hace, y ahí es como que nuestra vida comienza a tener otro sentido. El próximo episodio es muy especial porque es el último del podcast y porque lo voy a grabar desde Japón. En 2 semanas me voy de viaje y quiero que ese capítulo sea una bitácora íntima, un puente entre todo lo recorrido en este podcast y lo que estoy por vivir. Si te gustó este podcast, dale seguir para que no se te pase ningún episodio y activa la campanita. Me ayudas un montón si compartís esta información para llegar a más personas. Seguime en Instagram, @pasaportenikkei con $K, donde subo más contenidos. Contame qué te pareció, compartime tu opinión, así seguimos debatiendo sobre estos temas. Mi nombre es Mayu Oshiro y me encontrás en Instagram como @OshiroMayu. Gracias por acompañarnos. Sayonara, matane.